humanos, incluyendo la forma de educación a las personas, y que ha hecho que nosotros tengamos que recurrir a esta forma de clases que son las más perjudiciales para las personas. El SARS-CoV es otra infección viral. Tiene una estructura parecida a la de la influenza. Es un coronavirus. Un virus rodeado de espículas que también se llaman hemaglutininas y que permiten la adherencia y la detección del virus. Una membrana es una membrana glucoproteína y en su interior tiene una cadena de RNA. Es un virus RNA que ha sido una variante que ha aparecido nueva, una variación genética mayor que ha aparecido, porque los coronavirus, los beta coronavirus existen desde que el hombre existe en la Tierra, pero eran otras formas de coronavirus. El problema como los virus, como el coronavirus o el virus de la influenza, es su capacidad de mutación y generar nuevas formas de virus a las cuales el humano no tiene la inmunidad correspondiente. El coronavirus pertenece a la familia de los beta coronavirus, que existen desde hace millones de años. Son virus RNA, que comparten muchas proteínas en su estructura, que penetran a las células del epitelio respiratorio a través de receptores, sobre todo el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 que se encuentra en la superficie del epitelio respiratorio. Tiene preferencia por las vías respiratorias altas y bajas, aunque puede este virus diseminarse a cualquier órgano en el cuerpo. Se ha visto que durante la infección aguda se produce un estado de viremia y una diseminación del virus a cualquier órgano. Es de transmisión zoonótica, significa que viene de algún animal, que es el reservorio natural y donde se ha producido la variación genética. El reservorio se ha determinado que es el murciélago, y obviamente hay animales intermediarios que son los portadores, los huéspedes que entran en contacto con el ser humano. En este caso de esta pandemia se sospecha que es el pangolín, aunque en otras pandemias por coronavirus se ha demostrado que también es el camello, la chiveta. Son inactivados por solventes lipídicos. Esto es importante conocer, porque al usar alcohol, etanol al 95%, nosotros podemos inactivar los virus en nuestras manos. Lo mismo con el hipoclorito de sodio, la lavandina, el ácido peroxiacético y el cloroformo. Entonces, este virus de coronavirus es un habitante natural de los murciélagos, pero a través de las heces de los murciélagos o con contacto con los murciélagos y algunos animales intermediarios como ser la civeta, el camello o en este caso, en esta última pandemia se sospecha del pangolín, entra en contacto con los humanos y obviamente al entrar en contacto con los humanos y ser un nuevo virus, se genera la pandemia. Estos virus tienen predilección por el epitelio del aparato respiratorio alto y bajo, porque en las superficies de las células endoteliales alveolares del aparato respiratorio existen receptores, como ser los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina, las serinas transmembrana, el ácido siálico. Estos receptores permiten la unión de los virus a la superficie de la membrana y su penetración posterior al interior de estas células, como vamos a ver posteriormente. Una característica importante que se ha conocido por la infección con este virus es una alteración del estado de coagulación.
La infección por este virus y mediante la reacción inmunitaria que produce, genera un estado hipercoagulante, genera un estado de formación de trombos. Entonces, una vez que llega el virus al aparato respiratorio por la vía aérea, el contagio obviamente es por vía aérea. Una vez que llega a la superficie de las células epiteliales respiratorios, en este caso a una célula llamada neumocito tipo 2 a nivel alveolar, el virus se une a los receptores que están en la superficie de esta célula, como es los receptores de la enzima convertidora, y con la ayuda de esta proteasa transmembrana, ingresa al interior de la célula y forma un virión con una membrana proteica que la protege y llega al aparato de Golgi. En este lugar el virus libera su RNA y el aparato de Golgi de la misma célula respiratoria empieza a través del complejo de replicación a duplicar el RNA del virus. Obviamente es aquí donde se actúan algunos medicamentos que van a inhibir la polimerasa de este RNA. Una vez que se ha formado el RNA viral, es liberado del aparato de Golgi y nuevamente es rodeado por una membrana y se convierte en virión y en el interior de la célula va hasta la superficie. Y en la superficie libera nuevamente los virus. Entonces se ha reproducido una replicación viral al interior de las células. Y estos virus estos nuevos virus que se han replicado pueden infectar otras células respiratorias y reproducir el ciclo, o pueden también eliminarse por la vía aérea y hacer que ese paciente sea contagioso hacia otros seres humanos. Este es el ciclo por el cual el virus dentro de las células del aparato respiratorio se va a reproducir. Un factor importante que se ha demostrado en esta infección por coronavirus es que no solamente existe esa lesión producida por virus, sino también se produce un estado inflamatorio importante que a veces no está adecuadamente controlado y este estado hiperinflamatorio va a producir lesión de los órganos. Y además se produce un estado de hipercoagulabilidad generado por la infección por este virus. Entonces, la infección por coronavirus se diferencia de la infección de la influenza y por la infección de otros virus porque produce una respuesta inflamatoria intensa y un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, el momento en que el virus alcanza la sangre y se produce una viremia, va a activar a una serie de células inflamatorias como los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, y también va a activar a las células endoteliales de los vasos. El endotelio de los vasos es como un órgano porque tiene muchas funciones. La activación de todas estas células inmunes va a generar citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, 6, 8, y esas van a también activar nuevamente las células endoteliales. En las células endoteliales, que normalmente están en un equilibrio entre el estado de coagulabilidad y anticoagulación, se va a alterar este estado porque se va a empezar a producir y a generar una mayor cantidad de factor tisular. El factor tisular, llamado también tromboplastina tisular, es un factor que va a inducir
y va a iniciar la cascada de coagulación. Y al mismo tiempo va a haber una disminución de la trombomodulina. La trombomodulina es uno de los anticoagulantes naturales que tenemos en el cuerpo junto con la proteína C y la proteína, junto con la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. Esos son los 4 elementos anticoagulantes naturales que tenemos en nuestro cuerpo. Bajo el influjo de esta infección viral, se produce una disminución de los factores anticoagulantes como la trombomodulina y una activación del factor tisular. Esto va a hacer que se active la cascada de coagulación. Las mismas células inflamatorias van a inducir la generación de factor tisular. Y entonces empieza a generarse bandas de factor de von Willebrand. Los neutrófilos activados empiezan a unirse a las células del endotelio del endotelio vascular y van a generar una mayor cantidad de citoquinas. Se va a producir una adhesión de los leucocitos e incluso estos leucocitos pueden pasar a través de la barrera endotelial de los vasos y penetrar en el espacio intersticial y generar procesos inflamatorios. Va a haber adhesión de los leucocitos, va a haber una disminución de la fibrinolisis. Al existir una disminución de la trombomodulina, va a haber un estado procoagulante antifibrinolítico. Este estado procoagulante antifibrinolítico va a conducir a la generación, a la acumulación, a la agregación de múltiples plaquetas y a la generación de un trombo rico en fibrina que puede obstruir este vaso. Entonces, uno de los mecanismos patológicos de lesión que produce el coronavirus es un estado procoagulante antifibrinolítico con generación de trombos que van a obstruir los vasos. Y eso va a producir indudablemente una alteración de la perfusión de los órganos y va a conducir a la disfunción de los órganos. Uno de los órganos que más se lesiona también, aparte del pulmón, es el corazón. Y a veces esa es una de las causas por las cuales muchos pacientes con coronavirus han fallecido. Entonces hay una alteración del balance entre la demanda y el aporte de oxígeno al corazón, porque puede haber una hipoxemia severa, puede haber estados de shock con hipoperfusión, o puede haber una cardiomiopatía inducida por el estrés. Hay una disfunción del ventrículo derecho. El ventrículo derecho disfunciona porque se va a producir un distrés respiratorio, porque va a aumentar la presión en la arteria pulmonar producido por la ventilación mecánica, o por último, se va a producir fenómenos de tromboembolismo pulmonar. No siempre los típicos fenómenos de tromboembolismo pulmonar que se originan en los miembros, sino son fenómenos que se generan en los mismos vasos pulmonares. Hay un fenómeno de endotelitis y un estado procoagulante que van a inducir a un daño miocárdico directo hacia las células endoteliales o incluso a los miocitos, a las células cardíacas. Todo esto se va a traducir en que estos pacientes con infección grave por coronavirus no solamente van a tener una patología pulmonar, sino van a tener problemas cardíacos que se van a caracterizar por presencia de un daño cardíaco con enzimas elevadas, puede haber síndrome coronario con isquemia, con infartos, puede haber arritmias, puede generarse un cor pulmonar agudo con falla cardíaca derecha, puede haber fenómenos tromboembólicos, no solamente a nivel pulmonar, sino también en las piernas. Y por último, puede haber miocarditis y pericarditis.
Entonces, estas personas que sufren de coronavirus en sus formas graves de enfermedad, no solamente afecta el pulmón, sino también el corazón. ¿Qué es lo que va a suceder a una persona que se infecta con coronavirus? Llega a la vía respiratoria superior. Si el inóculo viral ha sido moderado y la viremia es moderada, puede que ese paciente tenga un cuadro asintomático y no tenga mayores problemas. Pero si el inóculo ha sido importante, hay una viremia importante, llega hasta las vías respiratorias inferiores, al tracto gastrointestinal, se produce una viremia y después se produce replicación viral, no solamente en el pulmón, también en el riñón, en el hígado, en el corazón. O sea, en realidad el coronavirus produce una infección viral sistémica. Y esta infección viral sistémica, al afectar, al inducir una respuesta inmune, produce una respuesta inflamatoria sistémica con generación de citoquinas, con activación de la cascada de complemento, con la activación de todo el sistema inmune, humoral y celular. El sistema inmune humoral significa la generación de anticuerpos y el sistema inmune celular significa la activación de todos los monocitos, los linfocitos T y B. Y esto puede producir un estado de shock séptico, una falla orgánica y conducir a la muerte de la persona, dando también lugar a una coagulación intravascular diseminada. Por otro lado, si existe una sobreactivación de las células T, si existe una sobreactivación del sistema inmune celular, se va a producir una disfunción inmune, un estado hiperinflamatorio con disfunción del sistema inmune que puede producir lo que se llama la tormenta de citoquinas. Las citoquinas son moléculas que sirven para producir y para controlar los procesos infecciosos, virales, bacterianos. Pero si la cantidad de citoquinas que se produce están en exceso porque existe una disfunción del sistema inmune, puede haber un exceso de citoquinas que va a dar lugar a un estado hiperinflamatorio severo, llamado tormenta de citoquinas, que puede inducir al distrés respiratorio, a la muerte. Hay un aumento de como toda infección pulmonar hay aumento de la permeabilidad vascular, hay trasvasación del líquido de los capilares pulmonares al intersticio pulmonar, hay esa adhesión y migración de todas las células inflamatorias activadas del endotelio hacia el intersticio pulmonar, migran macrófagos, neutrófilos, y se produce un estado inflamatorio edematoso a nivel pulmonar que termina en un distrés respiratorio. Entonces son estos linfocitos T y B los responsables de la inmunidad celular, que ante los patógenos extraños, que en este caso sería un virus, y previa presentación de las células presentadoras de antígenos, que son las dendritas, van a generar anticuerpos en cantidades importantes para inducir el proceso inmunitario del individuo. Eso es bueno, pero cuando es en exceso puede llevar a consecuencias malas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos o teníamos en la época de la pandemia? Indudablemente la pandemia se ha producido porque en la época que ha aparecido el coronavirus, nosotros no teníamos una inmunidad adecuada para ese tipo de virus, para el SARS-CoV-2. Quizás en nuestra vida nos hayamos enfermado con alguna forma de coronavirus, alguna familia del coronavirus, y hemos tenido algún resfrío, y le hemos pasado como un resfrío, una infección por algún miembro de la familia del coronavirus. Y eso nos ha dado cierta inmunidad.
Por eso es que tampoco no se han enfermado todas las personas. Hay muchas personas que ni se han enfermado de coronavirus. Eso se explica porque tenían un cierto grado de inmunidad generada por infecciones previas, quizás por algún miembro de la familia del coronavirus. Pero aquellas personas que no tenían inmunidad para los coronavirus y se han contagiado de este nuevo virus han presentado cuadros clínicos severos, que incluso han llegado a la muerte en muchos casos. Típicamente en esa época había fiebre, tos seca, irritativa, la dificultad respiratoria, los tres síntomas clásicos que se presentaban en esos pacientes. Mialgias, artralgias, dolores generales, dolor de espalda, vómitos, diarrea, odinofagia, pérdida del gusto, del olfato, dolor abdominal, rinorrea. O sea, eran síntomas sistémicos. Estos son síntomas característicos de aquellos pacientes que no tenían inmunidad y que se han presentado durante la pandemia. Actualmente hay casos de coronavirus, de SARS-CoV-2, pero debido a que la humanidad ha empezado a desarrollar inmunidad, ya sea porque se han enfermado y han superado la enfermedad en forma asintomática o leve, pero han desarrollado inmunidad, o porque más importantemente han sido vacunados. Entonces actualmente la enfermedad por coronavirus pasa a ser una enfermedad más leve que lo que era hace 3, 4 años. Y se caracteriza principalmente por fiebre y tos seca, dolor de cabeza, dolor de pecho, dolor de garganta, un malestar general. Ya no es ese cuadro grave, severo, que se presentó durante la pandemia. Entonces, nosotros en aquel momento se determinó que el 80% de los casos podrían ser asintomáticos leves, como un cuadro respiratorio con dolor de cabeza, espalda, tos, fiebre, garganta, anosmia, disgeusia. Un 15% podían tener signos de insuficiencia respiratoria, donde el compromiso ya era mayor, donde había una relación PAF-IA menor, había dificultad respiratoria, disnea, una saturación menor a 90% respirando aire ambiente, una frecuencia respiratoria mayor, y en la radiografía o en la tomografía se veía que había un compromiso pulmonar de más o menos el 50% de los campos pulmonares. Y en los casos más graves, que más o menos eran el 5% de toda la población que se contagió durante la pandemia, se presentaba lo que es la insuficiencia respiratoria más severa, que se llama el síndrome de distrés respiratorio agudo. Entraban en shock séptico, en disfunción orgánica, y muchas de estas personas fallecían. ¿Fallecían por qué? Hay tanto tratamiento que se ha dado durante el episodio de la pandemia. Cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina. Tantas formas de tratamiento que se han dado y muchos pacientes, pese a todo lo que se hacía, igual fallecían. Entonces se ha demostrado que la evolución del paciente con coronavirus y su pronóstico y la posibilidad de mortalidad está en relación directa con la inmunidad que desarrollan estas personas, con una activación adecuada de su sistema inmunitario humoral y celular. Si estas personas se infectaran con coronavirus y desarrollaban una buena generación de anticuerpos, citoquinas en forma adecuada, activaban sus células T, sus células B y desarrollaban inmunidad rápidamente, entonces posiblemente pasaban a ser asintomáticos y no tenían nada de mortalidad.
A medida que el periodo del desarrollo de la inmunidad se retrasaba y estas personas no desarrollaban inmunidad, entonces los cuadros clínicos empezaban a ser más severos, síntomas respiratorios moderados o aquí graves o incluso necesitaban hospitalización, y donde la inmunidad era muy tardía. El desarrollo de la inmunidad humoral y celular era tardía. Entonces estas personas, pese a todo el tratamiento que uno podía dar, igual tenían una mortalidad relativamente alta. E indudablemente en los pacientes críticos que terminaban intubados y en terapia intensiva se ha demostrado que hasta la tercera semana de evolución de su enfermedad, donde desarrollaban todas las complicaciones inherentes a una infección grave, no desarrollaban inmunidad. Y cuando desarrollaban inmunidad, incluso había una alteración de esta inmunidad. Y son estos pacientes en los que no desarrollaron inmunidad los que tenían una mortalidad mayor. Entonces, en la evolución de esta enfermedad, he visto que durante las primeras 2 semanas habitualmente había una replicación viral y una afección de los órganos del pulmón, del corazón y de todos los órganos producida por esta replicación viral. Pero a medida que desarrollaban la inmunidad, esta replicación viral iba disminuyendo y empezaba un episodio de inflamación relacionada por esa respuesta inmune no controlada. Y al iniciar este periodo de inflamación no controlada, generaba o genera también un daño en los órganos. O sea, nuestras mismas defensas que nosotros invocamos para controlar la infección, llega un momento en que es tan descontrolada que nos va a producir daño en nuestros órganos. Pues es un estado hiperinflamatorio. Entonces, en las primeras 2 semanas, cuando había replicación viral, nosotros podíamos dar el tratamiento antiviral, que puede ser efectivo porque hay replicación viral. Pero después de la segunda semana, cuando empieza el proceso inflamatorio, nosotros tenemos que también considerar la administración de un tratamiento antiinflamatorio a estas personas. ¿Quiénes se mueren o quiénes se han muerto más en la pandemia? Las personas mayores de 60 años, con una mortalidad hasta el 80%, sobre todo cuando tenían comorbilidades asociadas, enfermedades crónicas asociadas, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, renales, obesos, inmunodeficientes. Entonces, en estos pacientes son los que el proceso de desarrollo de la inmunidad se retrasaba y permitía una afección orgánica mayor y una mortalidad mayor. Y la mortalidad se daba sobre todo en la segunda semana. Una vez que empezaba la enfermedad con fiebre, con tos, con pruebas positivas por el coronavirus, si no desarrollan una inmunidad adecuada, en la segunda semana empiezan a aparecer los problemas de sepsis, de distrés respiratorio, y alrededor de la tercera semana la falla de los órganos, del riñón, del corazón, infecciones sobreagregadas, y habitualmente estos pacientes fallecían alrededor de la tercera semana, ya por falla orgánica múltiple. ¿Cómo diagnosticábamos el COVID? Obviamente hacemos pruebas para detectar el virus o detectar la respuesta inmune. La detección del virus, la detección de la respuesta inmune ha sido muy útil en los primeros meses de la pandemia, porque en los primeros meses de la pandemia
los humanos no tenían anticuerpos contra este virus. No había anticuerpos contra los virus específicos, el IgG y IgM. Entonces, si nosotros detectábamos en sangre estos anticuerpos, significaba que esa persona se había contagiado por este coronavirus. Obviamente era útil el detectar anticuerpos porque significaba que esa paciente estuvo en contacto con el virus. Pero actualmente ya no es útil esto, porque después de 2 años de pandemia y después de la infección de millones de personas, todas esas personas infectadas han desarrollado anticuerpos. Y más aún, después de la administración de campañas masivas de vacunación, la vacunación ha inducido la generación de anticuerpos. Entonces, actualmente nosotros ya no usamos como prueba diagnóstica la detección de anticuerpos porque ya no nos dice nada. Si detectamos anticuerpos, nunca vamos a saber si esos anticuerpos han sido generados por una infección asintomática de esa persona en tiempos anteriores o ha sido generada por la vacuna a esas personas. Lo que tenemos que hacer actualmente para detectar los casos de coronavirus que pueden presentarse ahora y que obviamente se van a presentar en este otoño-invierno de este año, tenemos que detectar los virus. Tenemos que detectar ya sea el antígeno viral, que son las espículas que están en su superficie, o el RNA viral que está en su núcleo. Estos antígenos se detectan en muestras nasofaríngeas de expectoración, incluso en sangre. La prueba del antígeno viral es una prueba rápida. Rápidamente, en 3-4 horas, nos puede decir si es positivo o negativo. Obviamente, la prueba estándar es la prueba de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. La prueba ELISA para detectar RNA viral. En periodos donde existen algún brote de coronavirus, en forma rápida podemos detectar el antígeno viral. Pero ya no debemos usar ni pedir la detección de anticuerpos porque no son útiles. Entonces, la detección de anticuerpos ya no es útil. Debemos detectar el virus por el antígeno o en el hisopado o en sangre, la reacción en cadena de polimerasa que detecta. El antígeno detecta las proteasas de las espículas del virus, mientras que la reacción en cadena de polimerasa detecta los restos del RNA viral. En laboratorio podemos encontrar linfopenia y nos será útil usar marcadores del estado hiperinflamatorio procoagulante que generaba esta infección. Les vuelvo a repetir, el sistema inmune es útil para controlar un proceso infeccioso, pero si ese sistema inflamatorio se ha descontrolado y no está adecuadamente adaptado a la magnitud de la infección y se descontrola, esas mismas interleuquinas que se generan van a producir un estado hiperinflamatorio que va a dañar órganos. Y detectábamos ese estado hiperinflamatorio dosificando la proteína C reactiva, los marcadores inflamatorios como la ferritina, la LDH, deshidrogenasa láctica, el D-dímero, que nos indica un estado procoagulante, porque el D-dímero es un producto de la degradación de la fibrina. Toda vez que va a haber fibrina, esa fibrina se va a alisar y va a generar productos de degradación de la fibrina, y dentro de esos está el D-dímero. Y además dosificábamos una citoquina que se llama la interleuquina 6, que es una citoquina proinflamatoria, una de las citoquinas proinflamatorias más importantes. Y dependiendo
si estos parámetros estábamos elevados, entonces decíamos estamos ante un estado hiperinflamatorio, procoagulante, quizás hasta una tormenta de citoquinas. Entonces deberíamos regular este estado inflamatorio con medicamentos, como vamos a ver posteriormente. En el diagnóstico, obviamente, la radiografía y la tomografía eran importantes. Los patrones radiológicos, lo más importante, lo más característico es el patrón en vidrio esmerilado, un patrón intersticial. No es el patrón de imagen de condensación, no es el patrón de imagen alveolar de condensación típico de las infecciones bacterianas. Sin embargo, en los estados avanzados puede haber patrones alveolares múltiples. La localización era periférica y en las partes posteriores e inferiores. Veíamos radiografías con infiltrado difuso intersticial en ambos campos pulmonares, sin tener una imagen de condensación típica, en vidrio esmerilado. Y en la tomografía claramente se veía esa imagen así, plomiza, característica de un infiltrado en vidrio esmerilado sobre todo a predominio periférico. En este periférico posterior e inferior. En este caso, por ejemplo, es un paciente que tenía un compromiso de casi el 60-70% de los campos pulmonares con un infiltrado intersticial, un infiltrado en vidrio esmerilado, con engrosamiento de los septos y con preservación quizás de las partes más apicales del pulmón. Cuando las condiciones se hacían más graves, este infiltrado incluso llegaba a generar una condensación con un broncograma aéreo. Sin embargo, el parénquima pulmonar no era blanco como es en una condensación pulmonar bacteriana. Había engrosamiento de los septos. Y una de las características importantes era el compromiso periférico de estas lesiones. Aquí claramente podemos ver que estos dos campos, este campo pulmonar está limpio, aunque existe aquí una zona periférica de infiltrado. Aquí claramente el infiltrado en vidrio esmerilado está en la periferia. Y otro fenómeno es que ese infiltrado era en las partes dorsales posteriores. Esta radiografía, esta tomografía, nos permite comprender por qué uno de los tratamientos para mejorar la oxigenación de estos pacientes más importantes era colocarlos en decúbito prono, de barriga, porque todo el infiltrado, toda la lesión pulmonar se daba sobre todo en la periferia y en las partes posteriores. Si este paciente se mantiene en decúbito dorsal y teniendo el compromiso pulmonar sobre todo en las partes posteriores, entonces el flujo de sangre va a ir predominantemente a las partes posteriores donde está dañado y obviamente la hipoxemia, el trastorno de la relación ventilación-perfusión se va a hacer más acentuado y va a tener mayor hipoxemia. Entonces, el solo hecho de cambiar a estos pacientes y ponerles en decúbito prono con esta parte en la zona más declive, que es la parte más sana, permite equilibrar la relación ventilación-perfusión, porque al estar esta zona en decúbito prono, a esta zona en declive va a llegar mayor perfusión. Y obviamente, como está sano, se va a equilibrar la relación ventilación-perfusión
y voy a tener una mejora en la oxigenación. De ahí la importancia de comprender que cuando existe un paciente con coronavirus con un compromiso de 30-40% de sus pulmones y que afecta sobre todo las partes dorsales y posteriores de su parénquima pulmonar, sea útil colocarlos en decúbito prono. No siempre poniéndoles un tubo o haciéndoles dormir, sino sugiriéndoles que esa persona, incluso estando despierta, adquiera una posición de prono vigil, esté durante 16, 18, 24 horas mejor en posición de decúbito prono. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos un paciente? Cuando la enfermedad es leve, un reposo, aislamiento, un antiinflamatorio puede ser suficiente. Pero incluso una enfermedad leve en pacientes con factores de riesgo, pacientes mayores de 60 años con enfermedades cardíacas, pulmonares crónicas, con inmunodepresión, con diabetes, donde existe la posibilidad de que nosotros cataloguemos esa enfermedad de coronavirus como leve, pero por su patología crónica en 3 a 5 días termine con un cuadro de insuficiencia respiratoria severa. Se ha demostrado que la administración de antivirales, incluso a esos pacientes leves, pero con factores de riesgo, disminuye la progresión de la enfermedad. ¿Y qué antivirales han demostrado ser efectivos después de tantos años de estudio? Los inhibidores de la polimerasa del RNA. Ustedes recuerdan aquella diapositiva donde hemos visto que el virus entra dentro de la célula, libera su RNA en el aparato de Golgi del neumocisto de la célula epitelatoria respiratoria, de la célula epitelial respiratoria, y en ese aparato de Golgi, por el complejo de replicación, se replica el RNA del virus. Se forman cientos o incluso miles de RNAs, miles de virus. Entonces, al usar nosotros medicamentos inhibidores de la RNA polimerasa, evitamos la replicación viral. Y actualmente está demostrado que son 3 medicamentos los útiles: el molnupiravir, Paxlovid, administrados por vía oral, que se debe dar en los primeros días de inicio en los pacientes con factores de riesgo y sobre todo evita la progresión de la enfermedad hacia cuadros más graves. O el remdesivir, que también es un inhibidor del RNA polimerasa, que cuando se administra en los primeros 5 días evita la progresión de la enfermedad. Este virus, el coronavirus, a diferencia de la infección por otro virus, produce una reacción inflamatoria muy importante. Es estado hiperinflamatorio procoagulante. Por lo tanto, debemos dar medicación antiinflamatoria. Y de los medicamentos antiinflamatorios que han demostrado su utilidad, está la dexametasona, pero a dosis baja. El uso de paracetamol y ibuprofeno. La dexametasona a dosis baja está aquí con interrogación, porque en los casos leves algunos dicen que no es necesario dar dexametasona. Entonces la dexametasona en los casos leves puede tener cierta controversia. Sin embargo, a dosis baja por tiempos cortos puede ser útil. También se ha estudiado la forma de aumentar la inmunidad. O sea, la inmunidad es un arma de doble filo. Tenemos que tener un cierto grado de inmunidad que nos permita defendernos de la enfermedad sin llegar a ese estado hiperinflamatorio. El estado hiperinflamatorio es malo, pero no desarrollar inmunidad también es malo. Entonces debe haber un equilibrio.
y una forma de modular la inmunidad es administrar el sulfato de zinc, la vitamina D3, la vitamina C. En aquellos pacientes graves que necesitan hospitalización, en los que se demuestra un compromiso pulmonar de alrededor del 50, 40, 50%, tienen datos de insuficiencia respiratoria, obviamente hay que primero evitar y controlar la hipoxemia que se va a producir por el daño pulmonar. Hay que hacer oxigenoterapia. Oxigenoterapia y mantenerlos en decúbito prono-vigil por lo menos durante 14, 16 horas al día. Esta oxigenoterapia es variable, dependiendo cómo conseguimos mejorar la oxigenación. Puede ser que sea suficiente puntas nasales o quizás usar una mascarilla. O si la insuficiencia respiratoria progresa, a veces es necesario llegar a usar puntas nasales de alto flujo o hacer ventilación no invasiva. O indudablemente en los casos más graves llegar a la intubación y la asistencia ventilatoria mecánica. Entonces la oxigenoterapia va a depender de la magnitud, del grado de respuesta que tengamos en la oxigenación del paciente. Pero el decúbito prono-vigil es algo tan importante que a veces evita la progresión hacia ese grado de insuficiencia respiratoria severa. Obviamente hay que usar antivirales si el cuadro es grave. Hay que usar antivirales. Los antivirales son el remdesivir por vía endovenosa, en dosis de 200 miligramos la dosis inicial, 100 miligramos endovenoso diario. La recomendación es alrededor de 5 o 7 días. Pero si nosotros continuamos teniendo replicación viral, se mantiene hasta por 2 o 3 semanas. Si nosotros hacemos controles de ELISA buscando RNA viral y sigue saliendo positivo, significa que sigue habiendo replicación viral. Entonces, a veces es necesario administrar remdesivir por 14, 15, 21 días. Las alternativas por vía oral son las mismas. Hay que hacer terapia antiinflamatoria con corticoides, dexametasona en dosis baja. Muchos, antes de comprender bien la fisiopatología de esta enfermedad y debido a ese estado hiperinflamatorio tan intenso y malo que se generaba, se administraba metilprednisolona en dosis altas, 1 gramo cada día, 500 miligramos. Y todos los trabajos han demostrado que los corticoides en dosis altas son malas, porque van a producir una depresión de la inmunidad y vamos a entrar en un estado de inmunodepresión y la generación de complicaciones. Por lo tanto, actualmente en el tratamiento del coronavirus de casos graves con insuficiencia respiratoria, se debe usar dexametasona en dosis baja, entre 8 a 12, 16 miligramos diario máximo, paracetamol, ibuprofeno, y también dar anticoagulantes, porque esta infección es un estado, una patología que produce un estado proinflamatorio, procoagulante. Entonces, la generación de trombos, no solamente trombos grandes que obstruyen vasos grandes, sino microtrombos que van a obstruir capilares, pequeñas arteriolas, y no solamente en el pulmón, sino en todos los órganos del cuerpo, tiene que ser controlado obviamente con anticoagulantes. Y es obligatorio la administración de anticoagulantes, enoxaparina, rivaroxaban, aspirina. También se puede modular la inmunidad con sulfato de zinc, vitamina D3, vitamina DC. Cuando hemos demostrado un estado hiperinflamatorio,
con una cantidad elevada de citoquinas, sobre todo la interleuquina 6, se ha demostrado que cuando vemos que está en estado hiperinflamatorio, en tormenta de citoquinas el paciente, se pueden administrar anticuerpos monoclonales contra los receptores de la interleuquina 6, como el tocilizumab. En el tratamiento, después de la segunda, tercera semana, después de la segunda semana, habitualmente empiezan a aparecer complicaciones infecciosas bacterianas. Y obviamente ahí es donde debemos detectar la presencia de infección bacteriana. Es posible que siga la infección viral, pero que se complique con una sobreinfección bacteriana. Si el paciente vuelve a presentar secreciones purulentas, si hay un deterioro de su oxigenación, si la radiografía cambia en su patrón de consolidación, entonces debemos usar antibióticos, inicialmente considerar la ceftriaxona, amoxicilina, o usar antibióticos de acuerdo a los cultivos que se realicen. Si ustedes leen coronavirus, artículos de la época de la pandemia, van a leer incluso hasta que administrar clorotiazida o cloroquina, hidroxicloroquina, eran útiles. Hasta que daban que vendían en la plaza principal. ¿Qué se vendía? ¿Ivermectina? No, la ivermectina también se ha usado. Ha habido una época que aparecía un alemán que daba, ¿qué vendía? ¿Dióxido de cloro? El dióxido de cloro. Sí, sí. Dióxido de cloro. Imagínense, hasta el dióxido de cloro han sido capaces de hacer fila en la plaza para comprarse dióxido de cloro y tomar dióxido de cloro. La desesperación del humano llevó hasta ese punto. Medicamentos sustancias completamente tóxicas sin ningún beneficio, como el dióxido de cloro. O sea, una multitud de medicamentos que han aparecido porque casualmente si vos tomabas un frasco de dióxido de cloro y de repente te sanabas, no te sanabas porque tomabas el dióxido de cloro, sino te sanabas porque desarrollabas una adecuada inmunidad. Y obviamente tú no sabías que te has sanado porque desarrollabas inmunidad, sino muchos han asumido que se han sanado porque han tomado dióxido de cloro. Y después a la comadre de al lado le decía, yo me he sanado con dióxido de cloro. Y después todos estaban tomando dióxido de cloro. ¿Quién habla del dióxido de cloro ahora? Había un alemán, Krauss, no sé qué, que daba todas las cualidades del dióxido de cloro, que a propósito servía hasta para el autismo, creo. Y dentro de esos tratamientos controversiales, algo que merece analizar es el uso del plasma hiperinmune. Obviamente, en el plasma hiperinmune lo que uno trata de dar es transfundir los anticuerpos de una persona que ha sobrevivido y que ha desarrollado inmunidad al coronavirus. Y se administraba plasma hiperinmune. Dábamos plasma hiperinmune a muchas personas. Pero tampoco ha sido útil. Y no es útil porque no sabemos la cantidad de anticuerpos que tiene ese plasma que nosotros estamos transfundiendo. Entonces, en los últimos tiempos de la pandemia, han dosificado, han medido la cantidad de anticuerpos. Y solamente los plasmas hiperinmunes que tenían concentraciones altas de anticuerpos eran los que realmente producían algún beneficio en los pacientes. O sea, si ustedes han tenido un familiar al que le han dado plasma hiperinmune y han ido a comprar por 600 pesos un plasma hiperinmune allá,
quizás han comprado un plasma hiperinmune de algún otro paciente que tenía una concentración baja de anticuerpos. Lo único que han hecho es gastar plata. O sea, para administrar plasma hiperinmune, lo que hay que hacer es dosificar los anticuerpos que tiene. Y si su concentración es alta, puede ser útil en el manejo de estos pacientes. Pero lo más útil y lo que ha detenido la pandemia ha sido la vacunación. La vacunación ha generado inmunidad controlada en todos los humanos. Una infección, la entrada del virus en cantidades importantes, genera inmunidad, pero también puede generar enfermedad. Mientras que la vacuna es la administración de un producto viral no viable y que va a generar inmunidad humoral y celular. Y eso es lo que ha detenido la pandemia. Y lastimosamente, estos virus como tales mutan, ¿no? O sea, tienen mutaciones diferentes. Han aparecido las variantes Omicron, las variantes AB, no sé qué otras variantes del mismo coronavirus. Y por lo tanto, de ahora en adelante en la vida del ser humano, la vacunación contra el coronavirus debe ser anual. De la misma forma como nos vacunamos contra la influenza, debemos vacunarnos cada año contra el coronavirus, que son cepas que la OMS aísla de acuerdo a los casos donde ocurre algún brote, que determina su genotipo, que cultiva en medios especiales y que produce la vacuna. Entonces, la vacunación anual contra el coronavirus debe ser parte de nuestro programa de inmunización. Si no queremos tener una nueva pandemia de alguna otra cosa. E indudablemente no estamos libres, ¿no? Como ayer decíamos, el virus de la influenza puede llegar a tener una mutación genética mayor y generar una variable que nos produzca otra pandemia de aquí a 2 años y terminemos haciendo clases virtuales que son una porquería y la educación de la medicina pase a ser tan deficiente como la que es con clases virtuales. Esa es la clase hoy día. ¿Tienen alguna pregunta? No tienen. Mañana no va a haber clases, nos vamos a ver el día lunes. ¿Está claro? Está bien, Sí, doctor. Nos vamos a ver el día lunes a las 7 de la noche. Que tengan buenas noches. ¿Tienen Está bien, doctor, preguntas? muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor, buenas noches.